¿Qué tal, jovencitos? Buen día con cada uno de ustedes. Una vez más, aquí pues jueves en la clase de literatura, esperando siempre recibirlos de la mejor manera y que ustedes pues tengan toda la predisposición para poder trabajar, ¿no? Eso siempre presente, ¿ya? El estudio por encima de todo, ¿correcto? Muy bien. Nosotros que estamos en literatura universal, otros lo llaman literatura europea, etcétera, nos toca hablar sobre el renacimiento universal, ¿ya? Así es. Miren, el Renacimiento, para empezar, es un movimiento literario. Un movimiento literario, así como todos los que nosotros vamos a estudiar, son movimientos literarios. Romanticismo, realismo, vanguardismo. Todos ellos se llaman movimientos literarios. ¿Ya? Eso acá. ¿Qué más tenemos? Lo siguiente. El Renacimiento universal se inicia en el siglo XVI en Italia. Se inicia en Italia. ¿Correcto, jóvenes? Cuya idea principal es el antropocentrismo. Cuando me refiero a antropocentrismo, ¿a qué estoy hablando con la palabra antropocentrismo? Se refiere a que el hombre es el centro de todos los pensamientos, ¿ya? El hombre viene a ser el centro del universo. En cambio, en el medievalismo era Dios el centro del pensamiento humano. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay? En el Renacimiento el hombre ya se preocupa por él. El hombre se preocupa por él. En cambio, en el medievalismo el hombre se preocupaba más por la religión, por Dios, porque tenía miedo a la muerte, lo que haya detrás de la muerte, etcétera. Así es. ¿Qué más tenemos acá? El Renacimiento se opone al medievalismo. El medievalismo estuvo antes, ¿no es cierto? Por esa razón el Renacimiento se va a oponer. Siempre cuando aparece un nuevo movimiento literario, se opone al anterior, ¿ya? Se opone al anterior. Entonces, puntos clave. ¿Dónde se inicia el Renacimiento? En Italia. ¿Cuándo? En el siglo XVI. Antropocentrismo, que el hombre ya se preocupa por él y se opone al medievalismo. ¿Qué más? ¿Qué significará renacimiento? A ver, piensen. 2 segundos. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya está la idea? Perfecto. Renacimiento significa volver a nacer, ¿no es cierto? Significa renacer. ¿Y qué quiere decir renacer? Volver a nacer. Esto nos da a entender la palabra renacimiento, volver a nacer. Representantes. Tenemos acá entre los principales, porque son muchos, tenemos a Lope de Vega, que él era español. Él sacó su obra literaria llamada Fuente Ovejuna. El otro fue Nicolás Maquiavelo, italiano, sacó El Príncipe. Y sin lugar a dudas, si hablamos de Renacimiento, tenemos que hablar del máximo exponente renacentista de la literatura. ¿Quién fue? Fue el inglés William Shakespeare. ¿Ya? Fue el inglés William Shakespeare. Entonces, ¿queda claro esta partecita? Fue el inglés William Shakespeare. No se olviden. A quien llamaban el cisne de Avon. A quien llamaban el cisne de Avon. Considerado como el mejor dramaturgo literario. Dramaturgo se le dice a la persona que es experta en teatro. Es el maestro haciendo teatro. ¿Ya? Entonces con esto les doy a entender que William Shakespeare no destacó en poesía. William Shakespeare no destacó en novela, ni en ensayo, no. Su fuerte de él, donde llegó a la cumbre, fue el teatro. Él era entonces director de teatro, hacía guiones de teatro. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Guiones de teatro. ¿Y qué tipo de teatro hacía? Hacía sobre todo tragedias, porque ustedes saben que el teatro, dentro del teatro hay 3 tipos de teatro. Tres. ¿Cuáles son? Tragedia, comedia, drama. ¿Ya? Tragedia cuando los personajes principales mueren. Comedia cuando hay un final feliz. Y drama cuando mezcla muerte con felicidad. Es decir, el drama mezcla tragedia y comedia. ¿Ya? Así es. Entonces, él hacía la tragedia. O sea, sus obras todos eran al final muerte, muerte, muerte y muerte. Esa era su característica de William Shakespeare, a quien le decían el cisne de Avon. Ese era su apodo, su calificativo. ¿Por qué? Porque él se sentaba junto a un lago llamado Avon, y ahí mirando los cisnes escribía los guiones de sus obras teatrales.
Por eso la gente le decía, parece un cisne más de los que ahí están, ¿no? El cisne de Avon. Así es, jóvenes. Luego tenemos, considerado el mejor dramaturgo literario, hacía tragedias. Su fuerte de él, su éxito radicó en qué, de William Shakespeare. Él no fue prácticamente el autor propio de dichas obras. Él lo que hace es viajó por muchos países de Europa y encontró leyendas olvidadas en esos países europeos, leyendas olvidadas, ¿no? Y es así que se va a Italia, encuentra una leyenda olvidada de los Montesco y Capuletti, entonces él lo adapta a su estilo y le cambia de nombre, lo llama Romeo y Julieta. Igual pasó con Hamlet, que era también una leyenda danesa, así, de Dinamarca, donde él también le da su propio estilo y así aparece Hamlet. Sus obras monumentales son Hamlet y también Romeo y Julieta, ¿no? Hamlet, cuyo título es, o el tema principal es la duda y la venganza. Otelo trata sobre los celos y Macbeth de la ambición. En la obra Hamlet, ¿quién era Hamlet? Hamlet era el rey de Dinamarca, que un día estaba durmiendo el rey en su jardín, ¿y qué pasó? Vino su hermano, mientras él dormía, mientras el rey Hamlet dormía, su hermano vino, agarró una copita de veneno de víbora y le echó por el oído a su propio hermano. Es decir, Claudio le echa veneno a Hamlet. Y ese veneno, ustedes saben, llega al cerebro y lo mata. Le da como una especie de ataque, ¿no? Y así el rey Hamlet murió. ¿Quién lo mató entonces? Su propio hermano, llamado Claudio. Y la pregunta que ustedes se harán es, ¿y por qué lo mató, profesor? ¿Por qué? Fácil, porque Claudio estaba enamorado de su esposa, del rey Hamlet, de su cuñada, mejor dicho. Y lo peor es que la cuñada de nombre Gertrudis también estaba enamorada de Claudio. Entonces el rey Hamlet era como un estorbo para ellos. Gertrudis y Claudio ya eran amantes y los dos planearon el asesinato de Hamlet. ¿Se dan cuenta? Entonces la obra se vuelve así. Quien sufre con la historia fue el hijo que tuvo el rey Hamlet. ¿Y cómo se llamaba el hijo? También se llamaba Hamlet, el hijo. Entonces el hijo, que era un jovencito, el príncipe Hamlet, por eso la obra se llama Hamlet, tanto por el papá que era con ese nombre, así como el hijo que también tenía ese nombre, ¿no? Así es. Entonces el hijo, prácticamente, ¿qué hace? Un día el muchacho estaba por las torres del palacio y se le presenta el fantasma de su papá y le dice, pues, no puedo ser feliz hasta que no me venguen. Quiero que me vengues, hijo mío. Tu madre y tu tío me asesinaron. Si tú logras vengarme, mi alma tendrá descanso eterno. Y es ahí donde Hamlet, el chico, hace una obra teatral, el joven Hamlet hace una obra teatral, contrata unos actores y le dicen, quiero que tú actúes así, quiero que actúen de esta manera, tú, duérmete, tú, ven y échale veneno por el oído. Eso. ¿Qué quería hacer entonces? Quería representar la muerte de su padre, ¿no? Y luego va donde su mamá, donde su tío le dice, madre, Gertrudis, tío Claudio, tengo una obra teatral el fin de semana, quiero que asistan a ver mi obra teatral en honor a ustedes. Ahí está, ¿no? Entonces, Gertrudis y Claudio se sientan el día del fin de semana y empieza la actuación. Salen los actores y empiezan a representar la muerte, el asesinato del rey. Gertrudis y Claudio se miran, no lo pueden soportar, se ponen de pie y se marchan. Entonces Hamlet dice, pues, he confirmado mis dudas. Si antes tuve duda que ellos eran los asesinos, ahora sí estoy seguro. Entonces en mi mente no hay otra cosa que no sea venganza. Y así fue que Hamlet decide vengarse, ¿no? Decide vengarse de su tío asesino, ¿no es cierto? De su tío asesino. ¿Ya? Bueno, al final de la historia, salteándonos un poco porque es bien extensa, Hamlet se va a batir a duelo con un joven llamado Laertes, es decir, un duelo de espadas. El más feliz era Claudio, porque dijo, ese muchacho va a morir sin que yo me manche las manos de sangre, para su sobrino, el Hamlet. Entonces, ¿qué hace? El malvado Claudio, porque era muy malvado, echó veneno en las puntas de las espadas. Y encima de la mesa lo pone las espadas, para que vengan los hombres, agarren cada uno y peleen. Y luego a todas las copas de vino le echó veneno, 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 veneno. Por si alguien se salva, toma veneno, la copa y se ven. Y así fue, ¿no?
Empiezan a pelear el príncipe Hamlet con el otro joven Laertes, duelo de espada, y lamentablemente los dos se atraviesan mutuamente con la espada, envenenada la espada. Entonces Claudio empieza a reírse, y es ahí donde el príncipe Hamlet agarra su espada envenenada, y en el último esfuerzo que tuvo, él ya no tenía ni fuerza porque estaba herido, va donde su tío y lo clava, lo atraviesa a su tío, ¿cierto? Completando su venganza. Murió el tío y ahí Claudio, el príncipe, también muere. Murieron todos. La mujer Gertrudis, desesperada por lo que había visto, para calmar sus nervios, va a la mesa y busca una copa de vino para calmar sus nervios, porque se había muerto su hijo, su amante. Toman la copa sin saber que había veneno, porque eso lo había echado Claudio, y Gertrudis no sabía que esos tenían veneno. Y la mujer también empieza a convulsionar y muere. Se dan cuenta que en la obra Hamlet todos mueren, ¿no? Así es, ¿ya? Todos mueren. Y la emblemática obra Romeo y Julieta es una obra que trata del amor juvenil, ¿no es cierto? Ambientado en la ciudad de Verona, Italia. Verona, Italia, ¿ya? No se olviden. Romeo, jovencito que tenía 15 años aproximadamente. Julieta, que bordeaba los 14. Eran muy adolescentes. Los dos se enamoran en una fiesta, ¿no es cierto? En una fiesta. Pero ese amor era prohibido porque las dos familias se odiaban. Julieta Capuleto y Romeo Montesco. Los Montesco y los Capuleto no se toleraban, se detestaban, se odiaban porque ambos creían ser las mejores familias de Italia. Y los dos chicos se enamoran. Sabiendo que sus familias se odiaban, ellos aún así se enamoraron. Se conocen un viernes, si no me equivoco, el mismo día que se conocen en la fiesta, el mismo día se enamoran, se hacen pareja, se juran amor eterno el mismo día. O sea, la obra transcurre en 11 días. En 11 días transcurre todo. Al 10.º día de haberse conocido se casan los dos chicos y en el día número 11 ambos van a morir. Se dan cuenta que es rápido la historia, rápido en cuanto a tiempo, no en cuanto al contenido. Entonces Romeo y Julieta, a Julieta para empezar, como era ya una chica que llegaba a los 15 años, en la tradición medieval en Europa las mujeres deberían casarse a los 15 años. Una mujer que estaba con 20 años y no tenía marido era considerada como solterona. Entonces Julieta, como ya estaba bordeando los 15, estaba con 14 por ahí, ¿no? Entonces ya estaba pues no muy lejano a los 15 años, sus familias ya habían pactado con quién se iba a casar, porque antiguamente el hijo ni la hija decidían matrimonios, eran los padres quienes decidían con quién casarse. Entonces le dijeron, Julieta, hija, tú te vas a casar con tu primo Paris. ¿Y por qué entre primos? Para mantener la nobleza, la fineza de familia, ¿ya? Así es. Entonces los dos ya estaban pactados para casarse, pero Julieta no quería porque ella amaba a Romeo. Le decía, Romeo, me van a casar con mi primo, yo lo odio a Paris, lo odio. Bueno, Romeo tenía un amigo como era como un hermano, Mercutio. Entonces un día Mercutio sale a la plaza de Verona y se encuentra con Teobaldo. ¿Quién era Teobaldo? Teobaldo era el mejor amigo de Paris. ¿Y quién era Paris, profesor? Paris era pues el hombre que amaba a Julieta y el que quería casarse con Julieta, su primo. Y los dos chicos se encuentran. Uno defendía a Paris y el otro defendía a Romeo. Empiezan a discutir diciendo pues que Julieta se va a casar con Romeo, el otro dijo no, se va a casar con Paris. Discuten, sacan sus espadas y Teobaldo acuchilla a Mercutio, al mejor amigo de Romeo. Entonces, ¿qué va a pasar? Romeo se enteró que a su mejor amigo lo mató Teobaldo. Romeo lo busca a Teobaldo y Romeo va a matar a Teobaldo, lo va a vengar, lo asesina. Esto desata que Romeo tenga orden de captura por asesino, ¿no? Entonces Romeo desesperado dice, ¿qué hago? Si me encuentran me van a encerrar en la cárcel, voy a escaparme de acá. Había un padre llamado Lorenzo, Fray Lorenzo. Entonces el Fray Lorenzo le dice, hijos míos, yo los caso, los voy a casar y así tú te marchas y luego ya te da el alcance. En el día número 10 de haberse conocido se casaron los dos chicos, se casaron. Ya está. Y así Romeo huye a la ciudad de Mantua para que no lo metan a la cárcel. Pero Julieta estaba triste, estaba mal. Entonces el padre dijo, tengo un plan para que tu familia ya no lo moleste. Te voy a dar un brebaje, un líquido,
cataléptico. Ese líquido te hace dormir por 48 horas, 2 días. Vas a parecer muerta por 2 días. Tómatelo. Y así todos te van a velar, pensarán que estás muerta y ya no los molestarán. Y así fue. La chica tomó el líquido, le dijo, pues avísenle a Romeo que todo esto es un plan. Lamentablemente a Romeo no le llegó la información en el momento. Romeo escuchó por otras voces que Julieta había muerto y Romeo salió de su escondite, va donde Julieta y le encuentra a Julieta echada, rodeada de personas y Paris ahí llorándola. Paris se pone de pie y le dice, por tu culpa está muerta. Saca su espada Paris, Romeo saca su espada, pelean y Romeo mata a Paris. Luego, pensando que ella está muerta, Romeo agarra un veneno que había por ahí y se lo bebe, diciéndole pues, me voy contigo, si tú estás muerta, voy contigo. Y Romeo empieza a convulsionar y muere abrazando el cuerpo de Julieta. Al rato Julieta despierta y ve que Romeo está muerto. Entonces Romeo tenía una daga era como una especie de espada, pero de ese tamaño, corto, ¿no? Que él tenía en la cintura. Entonces ella le quita la daga y se mata, ¿no? Diciéndole lo mismo. Si tú estás muerto, voy contigo. ¿Te das cuenta? Y así los dos jóvenes muertos. Las dos familias se miran mutuamente y dicen, por nuestra culpa, nuestros hijos están muertos. Entonces, ¿qué hacen las dos familias? Deciden reconciliarse, ¿ya? Reconciliarse. Muy bien. Entonces, ya sabes, Romeo y Julieta, Hamlet, obras monumentales. La primera, uno. ¿Cuál de los siguientes personajes representa al hombre que duda? Hamlet. Hamlet. Una de estas obras no es una comedia. El mercader de Venecia. Al ver el cuerpo inerte de su amado, Julieta decidió suicidarse. ¿Cómo se suicida? Con una daga. El último personaje de Romeo y Julieta que muere asesinado. ¿Quién fue? Paris, ¿no? Porque Romeo lo mató. Así es. En Romeo y Julieta de Shakespeare, Teobaldo insulta a Romeo. Como éste rehúsa a batirse, su amigo asume el desafío, ¿no? Su amigo Mercucio, la letra C. En la obra Hamlet de Shakespeare, el espectro del padre revela a su hijo Hamlet que ha sido asesinado por Claudio, su hermano. Shakespeare, para escribir Romeo y Julieta, se basó en una obra del autor italiano Matteo Benedetto. Romeo se refugia en Mantua, después de la muerte de Teobaldo. Mantua. Características del Renacimiento: antropocentrismo y resurgimiento de la tradición greco-latina. Letra A. Señale la relación correcta de representantes del Renacimiento. Fray Luis de León y con letra B. Muy bien, ahí tienes dos preguntas para tu actividad de la tarea. Entonces espero que todo haya quedado claro, ¿ya? Cuídate, nos vemos.